La violencia de género es cualquier acto violento o agresión, basadas en una situación de desigualdad en el marco de un sistema de relaciones de dominación de los hombres sobre las mujeres, que tenga o pueda tener como consecuencia un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas de tales actos y la coacción o privación arbitraria de la libertad, tanto si ocurren en el ámbito público como en la vida familiar o personal. A nivel global, 1 de cada 3 mujeres ha sufrido violencia física y o sexual a lo largo de su vida, y en algunos países esta proporción aumenta a 7 de cada 10. Que te golpeen es violencia. Que te violen es violencia. Que te insulten y menosprecien es violencia. Que te obliguen a casarte es violencia. Son violencia la explotación sexual y la mutilación genital femenina. Pero también es violencia cobrar menos por realizar el mismo trabajo que un hombre. En México, al menos 6 de cada 10 mujeres mexicanas han enfrentado un incidente de violencia. 41.3% de las mujeres ha sido víctima de violencia sexual y en su forma más extrema. 9 mujeres son asesinadas al día. El concepto violencia de género nos permite nombrar el problema, un problema que hasta hace no mucho se consideraba estrictamente personal de aquellos quienes lo sufrían, un asunto que se remitía directamente al ámbito familiar, que de ahí no pasaba y que de puertas para afuera no podía ser discutido, mucho menos se podía intervenir. Entender la violencia como un asunto personal refuerza a las mujeres en una situación de subordinación respecto del hombre e implica asumir las relaciones de poder históricamente desiguales entre ambos y a través de las cuales se legitima al hombre a mantener su status quo de la dominación, incluso a través de la violencia. Esta percepción contribuye a que las mujeres no denuncien su situación por miedo, vergüenza o culpabilidad. La prevención debe comenzar en las primeras etapas de la vida, mediante la educación de los niños y niñas que promuevan las relaciones de respeto e igualdad de género. Esto significa conseguir que el hogar y los espacios públicos sean más seguros para mujeres y niñas, procurar la autonomía económica y la seguridad de las mujeres, aumentar la participación de las mujeres y su poder de decisión en el hogar y las relaciones, así como en la vida pública y la política. El trabajo con hombres y niños ayuda a acelerar el progreso en materia de prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres y niñas. Se debe comprender que la violencia de género nos afecta a todas y a todos, y por ende no es asunto particular ni mucho menos asunto privado. Es normal que culpemos al entorno del individuo como responsable de todas estas conductas. Creer que los factores externos influyen al 100% en el desarrollo de estos sentimientos. Pero, ¿es esto cierto? No, la violencia de género no se puede entender si solamente se la mira dentro de la esfera doméstica o personal. Hacer esto nos resultaría por demás egoísta e insuficiente. Esto va más allá de los factores superfluos, comienzan en la mente del individuo, en lo que sus experiencias lo hacen sentir, y ahí se almacenan poco a poco esos sentimientos que más tarde lo harán comprender el mundo, pero lo más importante, expresarse. Es aquí el verdadero origen del problema, la raíz y el punto en donde deberíamos de poner los reflectores. No se trata de lo que hay afuera, sino de lo que sucede por dentro. ¿Pero todo esto es culpa solamente de los hombres? ¿Son ellos los únicos responsables? ¿Qué papel jugamos nosotras? La mujer también crea una realidad dentro de ella que la hace prisionera, y muchas veces voluntaria e inconsciente de esa realidad. Por eso no podríamos explicar abiertamente el por qué se arrepienten de alejarse de su agresor, por qué retiran las demandas y terminan volviendo a su lado. Los conflictos que enfrenta un buen número de personas en la vida cotidiana son descargadas en muchas ocasiones con quienes se convive, esto incluyendo hijos, hermanos o mujeres. ¿Cuándo hay violencia contra la mujer? Bien, la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer determina que esta problemática existe cuando las amenazas o el acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico. Pero, ¿por qué se llega a presentar estos casos? En términos generales, la violencia contra la mujer por parte de su cónyuge está sustentada en el mito de la inferioridad del sexo femenino, a su situación de desigualdad en la sociedad, a la dependencia económica o al temor por la vida de sus hijos y la propia.
También al desconocimiento de sus derechos ante la ley, a la falta de confianza de la mujer en sí misma, a la falta de educación y a las presiones sociales. México es un país muy machista. Si alguien ve a una mujer declarar en contra de un hombre, se le va a ver mal siempre. Y esto sucede porque tenemos muy arraigados a nosotros el machismo. Todo esto conduce a una inoperancia de los mecanismos de protección a los organismos del Estado. Así que, en resumen, todo esto no funciona o porque no se declara o porque los organismos del Estado son ineficientes. Entonces, ¿qué debemos hacer para poder evitar o terminar estas conductas en contra de la violencia de género? Primero necesitamos darnos cuenta y prestar mucha atención de quiénes son las personas que tienden a hacer estos abusos, estas violencias, estas actitudes o cualquier otra cosa que vaya en contra de, la violencia de género. ¿Qué debemos hacer? Entonces, yo creo que lo que más necesitamos es instruir o educar a esas personas, prestándole mucha atención a sus actitudes, a sus pensamientos, porque desde la forma de educar a una persona podemos cambiarla completamente. No es necesario que se usen regaños. Si desde pequeños los educamos a que eso está mal y a que deben de respetar a la mujer o deben de hacer las cosas correctas como deberían de hacerlas todos, realmente podría llegar a extinguirse esa conducta, esa violencia hacia la violencia de género, digamos así. Entonces, hagamos conciencia. Sabemos que las instituciones tienen algún control sobre esto, ¿no? Pero nunca va a ser posible que ellas lo logren sin nosotros ayudar. ¿Cómo podemos ayudar? Si vemos alguna conducta en algún familiar o en algún amigo que realmente no sea la adecuada o que sea alarmante, platicar con él, instruirlo, a lo mejor hasta llevarlo a, alguna clínica que le enseñen qué es realmente lo bueno y qué es realmente lo malo. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas se ciegan al no saber qué es lo bueno y qué es lo malo.